Y señores, seguimos con Ciencia Radio generando contenido de diferentes áreas. Así que hoy abrimos un espacio y nos vamos a conectar con el estado de Florida. Saludos. Florida nos escucha ahí. Sí, señores. Mi nombre es Neider Pineda, yo estoy en Houston y voy a conectarme aquí con mi colega y amigo, conocido, empresario, Joanny Parra. Dios te bendiga, Joanny. Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, y perfecto, te escuchamos perfecto. Ah, qué bueno, muchas gracias por aquí transmitiendo desde las oficinas de todo el equipo digital, queriendo llevar información de valor a ustedes. De verdad que muchas gracias. Como siempre, para mí es un placer poder compartir información de valor y en compañía de una gran persona, colega, el doctor Neider, que me fascina y me encanta, por supuesto, estar aquí con él. ¿Cómo estás tú, doctor? Cuéntame. Feliz, contento, feliz, originando desde Conciencia Radio para toda la tierra. Nos ven en los 5 continentes. Gente Excelente. que está en África, Europa, las Américas, está en Australia, gente que está en Asia y nos ven, por supuesto, los que están aquí en América y el Caribe. Así que, doctor, para entrar en materia, doctor, ¿qué te parece si a toda la comunidad que nos ve, vamos a saludar a todos los que están aquí? ¿Qué cantidad de gente que está sintonizando este grupo y está pendiente de toda la información? Acabamos de ver a Víctor y a Javier Sepúlveda en su especialidad y ahora entramos en algo que nos compete a todos los latinos, el tema migratorio. Claro. Así que con ustedes, a mi profesor, teacher, colega, Joanny Parra, vamos a hablar de un tema bien especial y es el tema de las visas de no inmigrantes, doctor. ¿Qué te parece esto? Así es, doctor, me encanta el tema porque siento que es un camino supremamente importante que hay que recorrer para llegar legalmente a los Estados Unidos, para no violar la INA, la ley migratoria. Me parece importante que hablemos de cómo solicitarla, qué es una visa de no inmigrante, cómo es que puedo acceder a este tipo de visas y qué realizar para prepararme para ese momento. Cuando llego a la ventanilla de un cónsul a decir, señor cónsul, aquí estoy, este soy yo, Joanny Parra, y quiero ir a los Estados Unidos por X o Y motivo. Qué bien, qué bien. Vamos a saludar y vamos a estar pendientes de los comentarios, Bueno, doctor, entonces las visas de no inmigrante, ¿cuáles son? Bueno, ¿cuáles gracias. son? Estoy transmitiendo por aquí por TikTok. Bienvenidos todos los que se van conectando. Muchas gracias a nuestros compañeros, a Víctor. Realmente es que fue un tema bastante importante. Aquí estaba súper pendiente de él. Me pareció supremamente agradable todo lo que hablaron. Y gracias por hacernos esta antesala, doctor. Saludar a todos los que están aquí y prácticamente en nuestro programa de Soñando con Inmigrar hemos hablado de cuando una persona toma una decisión de vivir en el extranjero. Y cuando tú tomas esa decisión, estamos hablando, de visas de inmigrantes. Pero el tema de hoy es de visas de no inmigrantes. La diferencia se funda en que las visas de no inmigrantes son temporales. Quiere decir que en el futuro tú tienes que regresar a tu país de origen, distinto a las visas de inmigrantes. Pero hay un mito que quiero romper de alguna manera porque tenemos muchas personas que nos preguntan cada semana, clientes en Colombia, en distintas partes de Latinoamérica, y es si yo ya estoy en Estados Unidos, independientemente al estatus que yo tengo, ¿qué pasa con mis familiares si quisieran venir a visitarme a los Estados Unidos? Y es una incógnita del cual nos lleva muchas veces a no tomar la decisión, a no tomar acción frente a esa solicitud de una visa de no inmigrante. Doctor, ¿cómo le parece? Claro que sí, y muchas personas se preguntan eso hoy, creyendo que de pronto no pueden aplicar o creyendo que de pronto están limitados, pero para eso es esta información, doctor. Me gustaría entonces que le aclararas a la comunidad ese aspecto. Ok, lo principal que debemos de saber y para todos los oyentes definitivamente es que la condición que nosotros tengamos o el estatus que tengamos actualmente definitivamente no va a ser un detonante generador
para ese cónsul que toma la decisión a la hora de hacer una solicitud de visa de no inmigrante. O sea, el hecho de que yo tenga un proceso de asilo o esté en un proceso de residencia o esté en un proceso de cambio de estatus, hablando de la persona que se encuentra en Estados Unidos, si mi familiar en primero, en segundo, en tercer grado de consanguinidad va a venir a visitarme, no nos cohibamos de hacer la labor de hacer esa solicitud ante el consulado o finalmente ante la solicitud ante el consulado más cercano, obviamente donde residan nuestros familiares. Y esto es fundado básicamente... Se detuvo un poquito, ya está bien. Allí, ¿hasta dónde me escuchaste, doctor? No, familiares. Repite esa parte. Ok, entonces, principalmente los familiares deben de hacer ese ejercicio de hacer la solicitud de visa de no inmigrantes, pero recordemos que este procedimiento de visa de no inmigrantes es por un tiempo transitorio. En ese orden de ideas, tenemos que hacer un análisis de realmente qué viene a hacer a los Estados Unidos esa persona que va a venir o que va a solicitar esa visa de no inmigrante. Podemos hacer una clasificación muy rápida que va a estar en mi libro, Soñando con Inmigrar, así como se llama este hermoso programa, y es la categoría por medio del cual solicitamos al cónsul, o sea, a la embajada de Estados Unidos, que nos aprueben, o sea, que nos estampen una visa en nuestro pasaporte para ingresar o solicitar el ingreso a los Estados Unidos, ya sea por turismo, doctor, o sea, una persona que en calidad de turista quiere venir a los Estados Unidos a visitar a su familiar, a conocer, no sé, las playas de Miami, la hermosa ciudad de Houston, Texas, etcétera, etcétera, y tantas cosas bonitas que hay en suelo estadounidense, ir a Nueva York, ir a Washington, etcétera, etcétera. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que saber cuál es la motivación de esa persona para hacer esa solicitud de visa de no inmigrante, hablando de la primera como lo es visa de turista. Pasemos a la segunda, doctor. Mira, y tengo que hacer un ejemplo, pero primero debo hablar de una segunda. Una visa de no inmigrante podría ser una visa de estudio, por lo menos. Una persona que quiere venir a estudiar legalmente a los Estados Unidos, o sea, mediante el estatus de estudiante. ¿Para qué? Para estudiar. Luego, entonces, esa persona que ingresa legalmente, si le aprueban su visa, ahorita vamos a hablar del procedimiento, pues se tiene que comportar como lo que es con la admisión que tuvo por el CBP en alguno de los puertos de ingreso. ¿Cómo lo es cuál? Estudiante, llegar a estudiar, y para eso tiene que tener una prematrícula, luego matricularse y después de todo el procedimiento entrar a estudiar, no a trabajar. Perfecto. Y ahí es donde quiero hacer un paréntesis importante, porque depende de tu visa, la que se encuentra en el pasaporte, doctor. Asimismo es como te debes de comportar con base en la admisión. Luego, entonces, si entro como entro como turista, pues entonces no puedo venir a estudiar. Y si entro como estudiante, pues sí pudiera hacer turismo, pero no puedo trabajar. Y viceversa, pues depende de cuál es la admisión que tiene esa persona con base en su visa, para ver cómo se comporta en ese determinado tiempo de admisibilidad a Estados Unidos. Y vamos a hablar de una tercera posibilidad de una visa de no inmigrante, como lo es un empleo temporal. Ya. Y es recibir una oferta de empleo transitoria, quiere decir que no es una residencia. Recordemos que en el programa estamos hablando de visas de no inmigrantes, y las visas de no inmigrantes son aquellas que son transitorias, no nos podemos salir de allí. Claro, se pueden confundir cuando yo explico de que hay una oferta de empleo transitoria, y es que las visas de empleo transitoria también existen, pero es por determinado tiempo. Quiere decir que la persona ingresa a los Estados Unidos, ejecuta ese contrato por un determinado tiempo y tiene que volver a su lugar de residencia, donde es residente. Esa sería una tercera, doctor. Y una cuarta, lo podríamos decir, una visa de no inmigrante, como lo es una visa inversionista. Una persona que quiere desarrollar una actividad comercial dentro de Estados Unidos mediante una compañía estadounidense, pero que tengan un acuerdo bilateral comercial entre Estados Unidos y el país donde esté haciendo dicha solicitud. Esa persona va a ingresar con una admisibilidad, o sea, una admisión a Estados Unidos mediante una I-94, como se los explicaba en el programa anterior,
¿Para qué? Para desarrollar el estatus de visa de inversionista con base en un business plan comercial en el desarrollo de esa actividad comercial. Eso es, creo que en términos muy sencillos, para que la comunidad y el público que se encuentra pues aquí conectado entienda cuál es esa visa de no inmigrante y cómo es que podemos hacer esa solicitud. Ahora bien, doctor, ¿cómo vamos hasta allí? ¿Vamos bien? Sí, la pregunta ahí que de pronto yo diría, cuando una persona entra con visa de no inmigrante, que en caso tal de estudiante, esa persona puede tener una cuenta bancaria, puede tener derecho a un social o simplemente o no lo puede tener. Es muy buena la pregunta, muchas gracias, doctor Neider, y a la persona que nos lo realizó, porque finalmente depende del estatus, o sea, la visa que le otorgaron. Si tú ingresas con una visa de turismo, tú no vas a poder acceder a un Social Security, a un permiso de trabajo, porque tu admisión aquí a suelo estadounidense va a ser con fines de turismo, de conocer, de gastar dinero, de ir a Disney, de ir a Houston, de ir a California, de ir a Nueva York, etcétera, etcétera. Entonces, no puedes trabajar en Estados Unidos simple y llanamente porque trabajar en Estados Unidos es un beneficio de una condición, de un estatus o de un proceso migratorio, como lo hemos explicado a lo largo del programa. Eso es para una visa de turismo. Para una visa de estudiante, su nombre lo dice, usted tiene que entrar solo y exclusivamente a estudiar. Hay unas excepciones, por supuesto, y dentro de esas excepciones va a estar como lo es que la institución te pueda brindar un empleo para una visa de estudiante. Está bien. Pero tú no puedes salir a buscar empleo ni tener un Social Security, una tarjeta o autorización de empleo. No es posible, doctor. Para la tercera, que sería entonces para la empleo transitorio o temporal, allí sí pudieras acceder a un Social Security, pero para eso vamos a necesitar de una oferta de empleo, y esa oferta de empleo, claro está, va a salir a nombre de un empleador, y ese social que le van a dar por ese determinado tiempo es solo y exclusivamente para trabajar a esa persona que sirvió de sponsor. Para de contar. Y el cuarto y último, pues sería entonces una visa de inversionista, y esta visa de inversionista claramente no te va a dar una autorización de empleo, simple y llanamente te va a permitir trabajar en la actividad comercial de tu business plan que presentaste al consulado con visa de inversionista para ejecutar ese desarrollo comercial que vas a venir a emprender aquí en los Estados Unidos. Ahora bien, los beneficiarios de una visa de inversionista sí pueden acceder a un permiso de trabajo como es la esposa, hijos menores de 21 años, un Social Security, y sí pudieran trabajar en otro tipo de compañías porque son beneficiarios. Entonces, la verdad es que ese básicamente es como la explicación más sencilla. Quiero aprovechar este momento para el descargo de responsabilidad. Recuerden que tienen que buscar mano calificada. Esto no se puede tomar como una asistencia jurídica o un consejo legal, toda vez que cada caso es particular y estamos hablando toda esta información con base en la información que está en el sitio oficial del Departamento de Seguridad Nacional, USCIS, la INA. O sea, estamos hablando en términos generales de las herramientas que existen para ti, persona que quieres venir legalmente a Estados Unidos de manera transitoria. Ahora bien, tenía que hacer ese preámbulo para hacer la conexión, como lo hablamos en el programa pasado, y ese nexo causal de, entonces, la persona que se encuentra en Estados Unidos, ¿cómo sería o cómo motivaría a su familiar para que inicie un proceso migratorio de visa de no inmigrante? Sencillo. Hay que demostrar varios temas. Número uno, importantes para que vayamos anotando. Número uno, que esa persona pueda demostrar un arraigo en su país de residencia. Y tú me dirás, ¿cómo que un arraigo? ¿Y qué significa? ¿Cómo se demuestra un arraigo? Con que tienes un buen empleo, con que pagas seguridad social, con que tienes un salario, con que tienes propiedades, con que tienes una cámara de comercio y una actividad comercial, con que eres una persona que ha salido del país a otros países, ¿cierto? Que tu estado civil también es importante. Y todas estas formas de demostrar arraigo es la forma
de transmitirle a un cónsul, no se preocupe que yo voy con una visa de no inmigrante y hago lo que tengo que hacer con ese estatus de turista para este ejemplo y regreso. O sea, es la manera por medio del cual el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos puede probar de que tú no te vas a venir a Estados Unidos a quedarte. Eso es muy importante, porque aquí viene algo que es muy de abogados para no entrar en tecnicismos, y es el hecho de que la carga de la prueba se traslada al solicitante. En otros términos, quiere decir que la persona que solicita se presume que va a violar los términos de ingreso o su estatus. Quiere decir que cuando esa persona está ante un cónsul, esa persona se presume que se va a quedar en Estados Unidos. Entonces se traslada la carga de la prueba para demostrar que usted no va a violar términos migratorios y que usted va a regresar. ¿Cómo se prueba? Con un arraigo. Tengo este empleo, tengo tantos años como profesional aquí, tengo este desarrollo económico, mi estado civil es casado, soy pensionado, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo malo, doctor? Mentir. Porque estamos hablando de que esa persona cuando está ante esa ventanilla allá en el consulado, en el servicio ante el cónsul como tal, tiene toda tu información. ¿Por qué mentir cuando el cruce de información en pleno siglo XXI está prácticamente a un clic, doctor? Ya saben quiénes son tus padres, tus madres, te van a hacer preguntas si tienes familiares en el extranjero, ya saben que tienen familiares aquí en los extranjeros. Entonces, lo malo es definitivamente mentir. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy práctico que se lo digo a mis clientes en Medellín cuando nos visitan allá en el bufete de abogados y nos dicen, hombre, doctor, queremos presentarnos, pero tenemos mucho miedo porque resulta que toda la familia está con un estatus, llamémoslo así, porque no es un estatus de asilado, o sea, tiene un proceso de asilo en Estados Unidos. Tenemos mucho miedo porque vamos a turistear, no nos vamos a quedar, pero ellos entraron de manera legal y solicitaron un proceso de asilo y están allá por su persecución. Pero, ojo, esa es la circunstancia de mi familiar, que no tiene nada que ver conmigo. Así es. ¿Cierto? Entonces tenemos que partir de la base de entender de que son dos seres humanos y que pueda que usted lo estén persiguiendo, pero que no tenga nada que ver conmigo. Lo malo es decir, cuando te pregunten si usted tiene familiares en el extranjero y que usted diga no, y ellos en pantalla viendo que allá está su hermano. Hay una pregunta. Luis, hay preguntas. Joanny, hay preguntas. Sí, señor, bien pueda. Necesito... Primero saludar allá al doctor Giovanni. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias. Excelente, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Bien, todo bien. Disculpe que estuvimos un poquito atrasados. Estábamos muy nerviosos porque lo veía usted ahí listo a la hora. No, nos preguntan si necesitan tener un familiar aquí en los Estados Unidos para aplicar a cualquier visa. La respuesta es no, no se necesita tener un familiar en los Estados Unidos porque tú no te vienes a quedar. O sea, realmente la pregunta para los que no nos escucharon aquí en TikTok y en las otras plataformas es si necesito un familiar para aplicar a una visa de no inmigrantes, de turista, de estudiante. No, tú no necesitas como tal tener un familiar. Más bien esa respuesta va encaminada a que digamos la verdad, porque no tenemos nada que esconder, porque tenemos un arraigo tan fuerte en Perú donde vivimos, en Colombia donde vivimos, en Panamá, que solamente queremos ir porque queremos visitar Disney o Houston o Nueva York o California según sus necesidades, ¿cierto? Entonces, el problema está en que detecten una mentira. Ejemplo, usted tiene un hermano en Estados Unidos, no lo tengo, y el cónsul viendo en pantalla que tiene un hermano. Perfecto. Miren, hemos tenido, y para que ustedes entiendan mejor esto, el nivel de conocimiento y de información que puede obtener un cónsul, estamos hablando de un oficial que está a un clic, acceso a toda la información global de Estados Unidos. Y cuando hacemos las simulaciones de entrenamiento, porque lo hacemos en la oficina ahí en Medellín, en Chocó, en Manizales, cuando van clientes de nosotros, es de cómo tiene que responder con base en su historia real, porque no inventamos absolutamente nada. Entonces, le hacemos el simulacro. Mire, si a usted le preguntan si usted tiene un familiar, si lo tiene, diga que sí. Y nos hemos encontrado con que el cónsul ni siquiera espera, sino que le dice, ah, sí, aquí veo que está. Y cuénteme cómo entró esa persona. ¿Qué estatus tiene? Ah, sí, él está en un proceso de asilo. Ah, sí, aquí veo que tiene un proceso de asilo pendiente, no sé qué. O sea,
Ese es el nivel de las respuestas muchas veces de los cónsules. Hay otra pregunta, doctor. ¿Perdón? ¿Se ha restringido la visa de importador? Algo así, creo que es la pregunta. ¿Como la visa de inversionista? No, la visa de inversionista tienen que buscar en la plataforma. Hay unos países elegibles, ¿cierto? www.usa.gov.gov. Allí van a poner visa E2 o visa de inversionista y ahí van a encontrar los países de los cuales hay actualmente existe un tratado binacional, o sea, internacional de comercio. Estados que no cuenten con esta, por lo menos Venezuela no tiene un tratado en estos momentos, pues básicamente no puede aplicar a una visa de inversionista, a no ser que tenga una doble nacionalidad colombiana, que hemos tenido algunas personas allá en Colombia que tienen esa doble nacionalidad y aplican. Pero hay momentos que se congelan las solicitudes de las citas. Entonces, vivimos en el 2022 y 2023 muchas personas de Colombia que querían venir con una visa de inversionista, pero le tocaba viajar a México a presentarte al consulado porque ya tenían una inversión como tal y esa inversión es a riesgo aquí en los Estados Unidos. Entonces se presentaban a decirle, señor cónsul, me disculpa, yo soy colombiano, todo lo realiza allá, pero como no nos están dando las citas allá, aquí estoy. Y las estaban aprobando, pero ya se restablecieron todas las citas en Colombia y en casi todos estaban actualmente desarrollándose bien. Muchas gracias por tu pregunta. Pregunta. Sí. Doctor, ¿estos procedimientos o estas visas las puede hacer la persona por su cuenta propia o en ese caso hay algún apoyo de parte de su persona, de la firma que usted representa? ¿Cómo es eso? ¿La persona lo puede hacer solo? ¿Es recomendable solo? ¿Se necesita un tramitador? ¿Se necesita alguien que le apoye? ¿O la persona lo puede hacer solo? Gracias. La respuesta es indiscutiblemente lo pueden hacer solo. Pero no es lo mismo hacerlo solo que tener una mano experta que le haga un análisis completo según sus necesidades. ¿Por qué? Porque un tema es que usted me diga, mire, yo quiero sacar o quiero aplicar a una visa de turista y resulta que tú vienes a estudiar o tu necesidades de estudio. Entonces contábamos con algunas instituciones aquí en los Estados Unidos para hacer la conexión con ellos para ver si les interesa y puedan hacer prematrículas, la emisión de la I-20 y le ayudan con todo el procedimiento del SEVIS, o sea, el procedimiento para hacer una solicitud idónea. Ahora bien, hay muchas personas que hacen las solicitudes solas frente a la necesidad de una visa de turista, pero resulta que ni siquiera pagan seguridad social, ni siquiera han salido del país, ni siquiera tienen una declaración de renta. Nosotros hacemos un análisis global de cuál es la posición actual de esa persona y su familia, si es que lo va a hacer con la solicitud de su familia, y con base en eso entonces hacemos un direccionamiento no solamente de tramitar una DS 160, etcétera, etcétera, sino de poder acomodar las fichas de... Ojo, estamos hablando de términos legales, hombre. Si usted está en una empresa, entonces, ¿por qué no lo tienen vinculado como dependiente? Eso es un tema que lo sabe un abogado. Si usted no ha salido del país, entonces al menos vaya a Ecuador, que se puede ir por carretera, igual le van a sellar el pasaporte. Porque si usted no ha salido dentro de los 3 últimos años a la solicitud del país, hay una alta probabilidad de que le nieguen esa visa. Y así hay una cantidad de factores que son indetectables por una persona que no sea profesional. Entonces hacemos un análisis, claro que sí, en mis redes me puedes comunicar. ¿Dónde está ubicado? El análisis y con base en eso tomamos un direccionamiento adecuado según las necesidades de la persona. Teléfono, dirección y redes sociales. ¿Cómo estamos de tiempo, Luis? Estamos ya casi. Ya casi, ok. Ok, pues me pueden encontrar por aquí en TikTok. Saludo a toda mi comunidad de TikTok. Ya superamos los 1,200. Qué bueno. Gracias. @abogado Joanny Parra, tanto en TikTok como en Instagram y en YouTube y en Facebook. @Joanny Parra. Ese Joanny se escribe de muchas maneras. Mi Joanny es Johanny. Qué bien. Es Joanny. Joanny Parra, abogado Joanny Parra. Y también nos puede seguir por las plataformas de @representación latina, que es mi non-profit aquí en los Estados Unidos. Actualmente estamos en proceso de acreditación ante el Departamento de Justicia. Esperamos
que el Departamento de Justicia nos dé la bendición. Hasta Así va a ser. No podemos hacer todavía representación, estamos trabajando como preparadores aquí en los Estados Unidos. Saben que también soy Foreign Legal Consultant, aprobado por la Corte Suprema y la Barra de la Florida como Foreign Legal Consultant, como abogado internacional. Apoyamos a personas que quieren hacer inversiones del extranjero hacia acá, de aquí hacia allá, y bueno, la idea es podernos apoyar en las líneas también 689-814-47. Muy bien. Luis, ¿quién sigue ahora? Ahora viene creciendo. Pero no he terminado, yo estoy apenas como arrancando motores. Doctor, la radio aquí tiene yo sé que estamos, pero yo creo que me pisaron los talones, así que yo quiero seguir porque me parece importante que las personas accedan a esta información. No solamente existen este tipo de 4 de visas de no inmigrantes, hay unas excepciones como tal en ese tipo de visado. Hay inclusive visas de emergencia para nuestras mamás de pronto que queremos que vengan y no tienen una visa. Hay una visa para chequeos médicos que es como turismo de medicina. Es súper rápido, súper ágil. Las visas de estudiantes te apoyamos también con ellas. En 20, 30 días ya vas a estar aquí. Quiero hacer un ejemplo de visa de estudiante. Si yo voy a aplicar a una visa de estudiante y soy un joven de 19 años, ¿cómo voy a demostrar un arraigo en Colombia? Pongámoslo así, para que un cónsul diga, ok, tienes 19 años y vas a ir a Estados Unidos a estudiar. Allí es importante hacer un análisis de fondo porque va a necesitar de un sponsor. Quiere decir que ese sponsor o patrocinador puede ser un familiar en el extranjero, ya viviendo aquí en suelo estadounidense, o sus padres, y para ellos debe haber un nexo, obviamente, fuerte, o cartas de ese patrocinio y demostrar un buen apalancamiento financiero para la sostenibilidad de una visa de estudiante, porque no es solamente otorgar la visa y ya, mantener una visa de estudiante es de lo más costoso porque tú no vas a poder trabajar en suelo estadounidense. Tú vienes única y exclusivamente a estudiar. Quiere decir que material, transporte, vivienda, alimentación, pago mensual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mire que es poder demostrar ese arraigo con un patrocinio donde haya una conexión de trazabilidad. O sea, de que efectivamente es demostrable que ese patrocinador cuenta con los fondos suficientes para vivir en Colombia, mantener su compañía y adicionalmente a eso, mandar plata a ese estudiante o a ese joven que va a vivir por los próximos 6, 8, 12 o 2 años en Estados Unidos. Entonces, fíjense en que es importante en términos de una visa de estudiante hacer un análisis completo. Para expandiéndome un poquito más para dejar mayor conocimiento a nuestros televidentes y audiovisuales que nos están allí conectados y a toda la comunidad, para la visa de inversionista. Nos hacen muchas preguntas en Colombia y de personas que quieren venir con una visa de inversionista y dicen, pero ¿cuánto es lo que tengo que invertir? O sea, ¿cuánto dinero tendría yo que enviar a Estados Unidos para que un cónsul me apruebe una visa de no inmigrante bajo la modalidad de inversionista? Ese es un muy buen punto, doctor Neider. ¿Por qué? Porque claro, se trata de mandar plata y ya. Las personas están equivocadas. Usted tiene que demostrar que es una persona que cuenta con la capacidad financiera para poder expandir su negocio con base en el desarrollo profesional, comercial, que usted viva en el país donde reside. Ejemplo, si usted es una persona que está en Colombia y resulta que antes le está debiendo plata a los bancos, su declaración de renta está en rojo los últimos 3 o 4 años, tiene embargo, pero ¿cómo va a hacer para probar un arraigo, justificar de que cuenta con los dineros y sobre todo que hay una trazabilidad de esos recursos para aperturar, comprar un negocio en los Estados Unidos y llevarlo a funcionamiento del desarrollo comercial que está viviendo? O sea, hay que hacer un trabajo, no se trata de cuánto voy a invertir, sino si puedo demostrar el desarrollo, la conectividad y aparte de eso, ¿cuál es esa actividad comercial? Y para terminar, doctor Neider,
quiero terminar para cerrar el tema. Sí, 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 está bien, está bien. Me parece muy importante, doctor, y es el hecho de que la normatividad estadounidense, o sea, migratoria, habla de un valor sustancial. O sea, no hay un valor como tal para invertir 10, 15, 20, 30, 100 mil, 200 mil, 3. No hay un valor, sino que tiene que ser sustancial. Sustancial que, ¿cómo lo podemos analizar? Como ese valor idóneo para andar o dar inicio a ese negocio o a ese desarrollo comercial. Quiere decir que con el valor que usted va a invertir, va a tener una proyección dentro de su business plan comercial o el business plan de negocios a contratar un local, a comprar el negocio, a contratar empleados, a comprar materia prima, a iniciar y a arrancar con ese desarrollo comercial. Muy bien. Tiene que dar para ese desarrollo. Ahora bien, en cuanto a la actividad comercial, no es lo mismo montar una peluquería a una constructora. Claro. Entonces, tiene que ver mucho con qué es lo que vas a desarrollar y a qué es lo que vas a trabajar aquí en Estados Unidos, doctor Neider. Estamos contentos, Luis, estamos contentos. ¡Qué bendición! Y me falta una, Luis, perdóname. Al próximo... Perdón, para el próximo martes nos sintonizamos, ya está aquí nuestra compañera Juliet. Va a seguir con un tema muy importante. Doctor Joanny, Dios te bendiga. Gracias por la información. Conciencia Radio para toda la comunidad latina. Este es tu programa y pendientes que viene mi amiga Juliet Sobrino. Dios te bendiga. Gracias a todos ustedes. Gracias por la invitación. Dios los bendiga y bienvenida Juliet por este grandioso tema que vas a dar. Un abrazo especial. Chao, chao. Bye.